México es uno de los países con mayor riqueza natural y cultural de todo el mundo, contando con una amplia variedad de pueblos indígenas, monumentos prehispánicos, tradiciones y costumbres. Es un país que cuenta con 2.458 municipios, 121 pueblos mágicos y 16 alcaldías según datos del INEGI en el 2020. Y es ahí donde se encuentran las historias de hoy, en esos municipios, en esos pueblos, lugares con historias llenas de mucho misterio y terror. La primera historia tiene como sede el municipio de Atlisco, en el estado de Puebla. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todas las mujeres en Atlisco al caer la tarde se apresuraban a poner en las puertas y ventanas de sus casas cruces de ocote y tijeras cruzadas debajo de la cama o de las almohadas. Rezaban sus oraciones y ponían veladoras a sus santos para no permitir que las brujas entraran a hacerle daño a los niños, principalmente a los recién nacidos, porque cuando no encontraban obstáculos, llegaban y chupaban la sangre del niño a través del cuello o un pie, hasta dejarlo casi muerto. Todos los habitantes se encerraban desde las 8 de la noche por miedo a toparse con una de ellas. Se decía que llegando a la noche se quitaban las piernas, las acomodaban a un lado de la hornaza del fogón y se ponían las patas de un guajolote. Luego se arreglaban el pelo para no estar tan feas y se subían en escobas hechas con ramas secas y salían volando por las puertas o ventanas. Al llegar al Cerro de San Miguel se juntaban y esperaban a que llegaran más para lanzarse al vacío desde la plazuela que está al pie de la escalera de piedra, pues no se les permitía subir más cerca de la capilla, y casi cuando llegaban al suelo se prendían como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas, tratando de oler o ver una buena carnada de niños u hombres tomados. En aquellos años la gente del pueblo ya no subía al cerro después de las 9 de la noche, debido a las terroríficas anécdotas de los habitantes. Y aún después del paso de muchos años, todavía se llega a ver el cansado vuelo de una bola de lumbre por las laderas del cerrito, como señal de que las brujas aún siguen al acecho de aquel poblado. Esta historia en lo particular a mí me dio mucho miedo. Les juro que cuando la leí, la piel se me puso de gallina. Bueno, se cuenta que hace mucho tiempo, en aquellas épocas en las que el tren era el principal medio de transporte, en un pueblito llamado Jaral del Progreso, Guanajuato, el presidente municipal ordenó colocar bancas en el parque donde se encontraba la terminal del tren, con el fin de proporcionar un lugar de descanso para los pasajeros que subían y bajaban del transporte. En muy poco tiempo las bancas fueron vandalizadas durante la noche. Amanecían muy maltratadas, rayadas, rotas y en terribles condiciones, provocando esto la molestia del presidente, que envió de inmediato a un vigilante, el cual enfermó en un par de días y así sucedió con todo aquel que obtuviera el puesto. La situación provocó el desconcierto del gobernante, más aún cuando la persona que envió a investigar la causa de tanta enfermedad le trajo como respuesta que todo era ocasionado por un fantasma que solía salir del panteón cercano a la terminal del tren. Pareciéndole una explicación algo ridícula, el presidente envió al Chino Herrera, un policía de su entera confianza, del cual se decía era muy barbero con su superior, por lo cual se tenía la seguridad que no se negaría a la misión. El policía acudió al lugar sin temor, pero corrió la misma suerte. Al día siguiente se presentó enfermo. Algo extrañado, el presidente acudió al hospital para saber lo que había sucedido con su hombre de confianza, el cual le dijo que todo estaba normal y que alrededor de las 12 de la noche empezó a correr un aire frío, junto con una densa neblina, y se escuchaba el llanto de una mujer. Como su deber lo indicaba, fue en busca para ver qué pasaba y en qué podía ayudarla. A lo lejos, entre la bruma, vio una silueta blanca que parecía de una mujer. Se acercó deprisa para advertirle sobre lo peligroso que era andar a esas horas de la noche, pero observó que la dama no movía las piernas y se acercaba demasiado rápido desde el panteón. Quedando muy sorprendido, cambió su semblante cuando se dio cuenta que la señora vestida de blanco viajaba suspendida en el aire, tal como si flotara, y del rostro solo recordaba los ojos de color rojo encendido que le hicieron desmayar al ver la figura que se abalanzó sobre él sin darle tiempo de correr. Esa noche el policía murió y en su lecho de muerte juró que todo era verdad. Ya nadie fue a cuidar las bancas después de todo lo sucedido y cuentan que a lo lejos en las noches escuchan el llanto de una mujer. Y el tercer relato nos ubica en el Estado de México.
Cuenta la leyenda que hace muchos años la carretera de Ixtapan de la Sal hacia Toluca estaba llena de curvas, además de que los carriles eran muy estrechos y los barrancos muy hondos. Una noche, el famoso autobús con el número 40 inició su viaje hacia Toluca. La gente dormía tranquilamente, mientras el chofer intentaba mantener el control, dada la gran cantidad de lluvia y lo mojado de la carretera. Al llegar a la altura de Curvas de Calderón, los frenos del autobús no respondieron y el autobús salió volando por un barranco de la zona. Todos los pasajeros murieron. Los que no fallecieron como consecuencia del impacto murieron abrazados por las llamas. La leyenda del autobús fantasma hace referencia a este hecho e indica que por dicha carretera suele circular un autobús de muy vieja data, lleno de pasajeros que no dicen una sola palabra y que están finamente vestidos. El cobrador nunca pasa por el dinero o por los boletos, y justo antes de llegar a la terminal de camiones, el autobús se detiene, y el chofer ordena a quien acaba de subir que baje si no quiere morir, y que no tiene que voltear hacia atrás, pues si lo hace, su final podría ser fatal. Los pasajeros que bajan cuentan que solo pueden escuchar el motor del camión alejarse, y las personas que desobedecen y voltean al poco tiempo mueren de manera trágica. Actualmente esa carretera es una autopista, pero te recomendamos que si tomas un camión a mitad del camino de Ixtapan de la Sal con destino a Toluca, te fijes bien si no es el marcado con el número 40.